Quiero presentarles a nuestro invitado de hoy. Esta tarde en Valladolid se ha presentado Neos con una gran afluencia de público. Es un proyecto cultural y humanista que surge de la necesidad de hacer frente a la corriente social y política que impera en la actualidad y con claros fundamentos cristianos. Sus impulsores y fundadores son dos expolíticos muy conocidos. Ambos ocuparon puestos muy relevantes en el Partido Popular. Hablamos de María Sangil, a la que ya entrevistamos en este programa, y Jaime Mayor Oreja. Este último recordarán que ha sido ministro del Interior, candidato al Endacari, diputado, eurodiputado, y hoy está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Usted ya no es militante del Partido Popular? Yo no estoy en la política. Yo estoy solo en Neos, que es esta alternativa cultural sobre fundamentos cristianos. ¿Qué tipo de relación tiene usted con la dirección del partido? Si tiene alguna, habla con Feijóo, le consulta alguna duda a usted de vez en cuando. Bueno, no tengo una comunicación muy fluida, pero hace pocas semanas he tenido una conversación con él para explicarle la importancia del debate cultural que se produce en España. Todos pensamos que lo más grave es la inflación, el índice de precios al consumo o los impuestos, ¿no? Pero el debate de verdad profundo es el reemplazo de un orden social por un gran desorden social. Todas las leyes que hemos vivido estos 2 años es una nueva sociedad. Hablaremos ahora de lo que hace Neos y de esos fundamentos que hablábamos antes que se están perdiendo. Quería preguntarle antes, ¿cómo está viendo todo esto que está pasando en la política de este país? Usted es un gran defensor, además de los pactos PP-Vox, que es la noticia de estas últimas horas. Bueno, yo estoy en otro ámbito, pero yo creo que lo que hay que ser es fiel a lo que han votado las personas, interpretar lo que quieren y luego pensar que a partir del mes de julio tenemos un País Vasco y una Navarra cuyo primer partido va a ser ETA. ETA está ganando la batalla cultural en el País Vasco. ETA puede gobernar. ¿Ustedes de los que piensan que Bildu sigue siendo ETA? Bildu nunca ha existido. Herri Batasuna nunca ha existido. Batasuna nunca ha existido. El único proyecto que ha existido es el de ETA. Todo lo demás son subterfugios. Lo que sucede es que ha habido un proceso, un mal llamado proceso de paz, que consiste fundamentalmente paz por poder para los terroristas. Todo esto converge, te lleva a que ETA gobierne el País Vasco y Navarra. Y entonces el gobierno que surja del mes de julio, ojalá sea un gobierno alternativo al actual, tiene que saber que en el País Vasco y en Cataluña están ante dos fenómenos con puentes comunicantes como Esquerra Republicana de Cataluña y ETA. Y evidentemente los dos van a poner en serias dificultades el gobierno de España. No es lo mismo. Cuando en el año 96 gobernábamos, nosotros gobernábamos con una organización terrorista enfrente y con el Partido Nacionalista Vasco. Hoy el proyecto cultural dominante en el País Vasco en unos meses va a ser ETA. Y es evidente que eso hace que el gobierno de España, y en Cataluña exactamente igual, va a haber un Frente Popular de Izquierdas. Eso lo tiene que saber medir también el futuro gobierno, que va a tener un escenario complejo y difícil, ¿no? Es una España en la que se demuestra que los dos apoyos principales de Sánchez y de Zapatero en su momento han sido ETA y Esquerra Republicana de Cataluña. Podemos jugar un papel siempre marginal. ¿Y usted cree que se equivoca Feijóo marcando tanta distancia con Vox? Ha dicho estos días que solo quiere gobernar en solitario, aunque finalmente los pactos se están produciendo y se van a seguir produciendo. Bueno, yo me traicionaría a mí mismo si diese mi opinión concreta y particular, pero yo creo que nosotros estamos en otro terreno. Lo que sí decimos es que, atención, en España lo que se está produciendo fruto de todo este proceso es una ETA que se está convirtiendo en la referencia política y cultural número 1 del País Vasco y de Navarra. Y eso significa un reto. Mucha gente pensará que tanto usted como María Sangil, dos pesos pesados del Partido Popular, en una época muy difícil, además también en el País Vasco, deberían involucrarse más en lo político con este proyecto. ¿Es usted y Neos un partido ideológicamente más cercano a Vox que al Partido Popular? ¿Dónde le podríamos colocar? En los fundamentos cristianos. Es decir, nosotros lo que no queremos esencialmente es tomar posición política concreta y partidaria. Si somos una alternativa cultural, deseamos una alternativa política. Ahora, la manera en la que se construye esa alternativa política depende de los partidos políticos. Nosotros lo que sí queremos es que tomen conciencia que en el debate cultural de fondo, en todo este conjunto de leyes, estamos ante una transacción. La transacción fue unos dejaban de matar y otros se encargaban en cambiar la sociedad de arriba abajo. Es una transacción, es un proceso que nos hace transitar del crimen a la mentira. Y eso es exactamente lo que tenemos enfrente de nosotros. Yo creo que
delante del futuro de España hay un gran debate que tenemos delante ante unos que quieren destruir un orden social tradicional, que ETA no es solo una organización terrorista, es un proyecto contracultural. Nació fundamentalmente para destruir un orden social y, por supuesto, España. Pero ese proyecto es el que en estos momentos se está ganando. Eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. Recientemente, hace unos días, en la cadena COPE, el señor José Luis Rodríguez Zapatero se atribuía el éxito de haber acabado durante su gobierno con ETA. Quiero que veamos las palabras exactas que dijo y ahora lo comentamos. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo. Y lo sé. Sí, pasó con mi gobierno. No pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o el de Rajoy. Pasó. ¿Lo reivindico? Sí. ¿Me siento orgulloso? Extraordinariamente. No le falta razón que fue durante su gobierno cuando ETA entregó las armas, pero ¿qué le parecen estas declaraciones? Bueno, ya se ve el tono. Es un tono absolutamente chulesco, entre comillas. Nadie puede reivindicar el final de ETA cuando está a punto de gobernar el País Vasco. Yo creo que podríamos sentirnos derrotados los constitucionalistas. Hemos desaparecido del País Vasco y el Partido Socialista, de alguna manera, es porque es un ayudante del proyecto de ETA, que lo se verá después de las elecciones generales. Pero lo que es evidente es que la pregunta que tiene que responder Zapatero es: ¿le parece bien que en este mal llamado proceso el resultado final sea el gobierno de ETA? ¿Eso es derrotar a ETA? ¿El gobierno del País Vasco, eso es la derrota de ETA? No, él tiene que preguntar que lo que ha perdido peso es el constitucionalismo, la idea de España en el País Vasco. El Partido Socialista no juega ningún papel político más que de ayudante de Bildu. Y evidentemente el Partido Popular y Vox y todo lo que significan los partidos de la derecha, es evidente que hoy juegan un papel testimonial. ¿Usted es consciente que su partido, su expartido, el Partido Popular, no vincula ahora mismo a EH Bildu con ETA directamente, como está haciendo usted? Sí, pero yo llevo... Mire, recuerdo siempre lo que me decía el ministro de Interior francés en el primer encuentro, que me decía: usted no tiene pruebas para decir que ETA tiene como santuario a Francia. Y yo le dije: es que para mí es una certeza. ETA tiene en Francia su principal aliado. Y ahora yo diría lo mismo. A mí me consta que aquí lo que se ha producido es una negociación. Ese proceso mal llamado de paz, a mí me lo ofrecieron en el año 97. Y la pregunta que yo hice: bueno, pero cuando se haga este proceso, viene la paz, pero en esa cumbre que hay que escalar, además de la paz, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Con España o con la autodeterminación de los pueblos de España? Y me dijo: eso no tiene respuesta. En un proceso de esas características solo hay paz. Y yo le digo: pues ha sido un placer haberle conocido. Los socialistas se atrevieron a llevar adelante este proceso. Yo no me atreví, porque me parece que es evidente y obvio que el resultado puede ser un resultado que nos acerca a otra España, que no tiene nada que ver con la España-nación. Es la autodeterminación, que se va a convertir en la siguiente gran reivindicación. Si gobernase Sánchez, que espero que no, es evidente que pactarán fórmulas como el modelo de Canadá, el de Quebec. Y si gobierna el PP y Vox o quien sea, pero en la alternativa, eso se va a transformar en una reivindicación. Ya han conseguido los presos. Ya lo que les queda ya solamente es avanzar en la dirección de otra España, en la que yo no creo, porque creo que eso es una catástrofe para España, la autodeterminación. Es decir, el derecho unilateral de secesión es una catástrofe para España. Ha insistido varias veces que Neos es un proyecto cultural, no es un proyecto político, sí. No van a ser nunca un partido político, pero en cualquier caso, en ese debate de ideas y de, bueno, que están llevando a cabo por toda España, ¿qué partido de los actuales es el que más comparte las conclusiones de Neos? Pues mire, yo no creo que tiene una respuesta terminante, ¿no? Es decir, yo sí creo que hay personas de Vox que coinciden plenamente con nosotros y personas del PP que coinciden también plenamente con nosotros. A título de partido, pues parece que en lo que es el debate cultural hoy hay más claridad en Vox que en el Partido Popular, pero no significa que nosotros decantemos posición hacia uno y hacia otro. Es evidente que a nosotros nos interesa el debate cultural, nos interesa que estas leyes que están transformando las conciencias de las personas o tratan de hacerlo se deroguen. Este es el debate cultural. Entonces nosotros apostaremos, apoyaremos a que, si gobiernan los dos partidos, sin duda avancen en la dirección de la derogación. Ese es el debate de verdad de España.
En ese debate usted ha dicho que estamos perdiendo la dirección, pero no solo en el ámbito político, lo ha dicho hace un momento, ni económico, sino a nivel social, ¿no? Por la pérdida de esos fundamentos. ¿Qué valores se están perdiendo y cuál es la principal causa? Bueno, yo creo ¿Es una cuestión solamente, la culpa solamente es de los propios políticos? No, la crisis está en la persona, está en la sociedad. Y yo creo que en general hemos hecho una mala administración de la mejora de nuestro bienestar material y hemos perdido referencias permanentes. Al mismo tiempo que hemos tenido más bienestar, más comodidad, nos hemos hecho más cómodos y entonces hemos perdido referencias permanentes. La familia, el matrimonio, España como nación, son lo que significa esa quiebra o esa pérdida de referencias permanentes. Y es evidente que yo siempre digo que no se puede vivir, nosotros acabamos de presentar un libro, vivir como si Dios existiera, aunque no seas creyente. Pero toda sociedad tiene que tener una dimensión de cierta trascendencia. Tiene importancia una dimensión religiosa, aunque no seas creyente. Claro, si tú pierdes esa dimensión, es evidente que pierdes referencias permanentes. Y eso pasa no en los partidos. El problema no está ni en la política, ni en los políticos, ni en la economía. El individuo. Está en la persona. Y eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. En general, lo que pasa es que en España hemos vivido aceleradamente con estas 20 leyes que hemos tenido en 2 años, que no lo ha tenido ningún país europeo. Es evidente que existe la crisis en Occidente, hay desorden en Occidente. Vivimos en Europa una impresión de que se transita hacia la nada. En Estados Unidos están polarizados como nunca han estado. Solo hace falta ver ayer lo que pasó en los juzgados de Miami con la llegada de Trump. Es decir, Occidente vive un tránsito, pero España está viviendo una acelerada transición con un conjunto de leyes. Entonces, hay una crisis de la verdad, es decir, la mentira se ha hecho norma, incluso doctrina en el momento en el que ese proceso que nos ha gobernado en España, no ha habido una coalición de gobierno, ha habido un proceso en el gobierno, fundamentalmente viendo a ETA. Por eso Zapatero lo que no dice es que esto es el fruto de un acuerdo, un marco al que llegaron Zapatero y ETA, no escrito. Pero unos dejaban de matar, otros cambiaban la sociedad, transformaban la sociedad. Eso es la explicación de lo que hemos vivido. No es el fruto de una coalición, es el fruto de un proceso cultural que ha significado un gobierno como el que hemos tenido o estamos teniendo todavía. Señor Mayor Oreja, volviendo un poco bastante la vista atrás, ¿se quedó algo pendiente por hacer cuando estaba en la primera línea de la política? No, yo creo que hice lo que tenía que hacer. No tengo ninguna nostalgia. Yo siempre digo, estoy feliz de lo que he sido y estoy feliz por no haber sido lo que decían que podía ser. ¿Usted ambicionó ser presidente del gobierno de España? Nunca. ¿Nunca? No, nunca. Es decir, yo lo que quise es ser ministro del Interior. Yo no me fui. Yo me fui, no me echaron del gobierno porque yo creía que mi obligación era el País Vasco. Habían matado a 7 concejales del PP por la política que habíamos hecho y no dudé en, conjuntamente con los socialistas, con Fernando Savater, en aquel Teatro El Cursal, escenificar una alternativa. Porque el plan Ibarretxe ya era una realidad. La autodeterminación es una realidad. Hay un desconocimiento de lo que es el movimiento nacionalista. Hay un desconocimiento de lo que es ETA. ETA no solo es una organización terrorista. Esencialmente es un proyecto de ruptura de un orden social y esencialmente de España. Pero eso es lo que muchas veces no se ha entendido. Entonces, de pronto se han llevado muchas sorpresas, muchos que a lo largo de estos años, ¿cómo puede ser que la ley laboral la protagonice Bildu? ¿Y cómo es posible que haya estos acuerdos? Es un proceso, no es casual. Y evidentemente lo que pasó es que el Partido Socialista hizo su metamorfosis. El proceso hizo la metamorfosis del Partido Socialista de combatir a ETA, se pasó a ser un aliado de ETA. Un aliado no potencial, un aliado real. Lo que pasa es que ahora quieren disimular probablemente antes de las elecciones generales. Pero esa es la realidad. El proceso, el mal llamado proceso de paz, no ha transformado el proyecto de ETA. ETA ha dejado de matar, pero esencialmente con una contrapartida y una transacción. Y lo que se ha producido es una transformación del Partido Socialista, como pasó en la Segunda República cuando se crea el Frente Popular. Señor Oreja, tengo aquí a 3 analistas, 3 contertulios, que también le quieren hacer alguna pregunta. Bueno, no les he presentado todavía. Tomás Girbés, buenas noches. Buenas noches. Isabel Jimeno, buenas Luis noches. Jaramillo. ¿Qué tal? Buenas noches. Empezamos por Tomás. Sí, buenas noches, don Jaime. Buenas noches.
Yo, por lo que he leído y por lo que se está comentando aquí, Neos es una plataforma cultural y como tal intenta o quiere que la sociedad sea permeable a esas ideas del cristianismo, en fin, de una sociedad, digamos, el amor a España, básicamente, que eso lo recoge prácticamente todo, o casi todo. Yo quería preguntarle una cosa, dado que la manera de influir en los ciudadanos es a través de la educación, ¿cómo consideran ustedes, pues os digo porque yo soy catedrático de universidad, por eso lo he vivido, entonces, ¿cómo consideran ustedes que pueden trasladar esa conciencia cultural que dicen tener a la sociedad si no es influyendo en la educación que está en manos de la política? En otras palabras, si no tienen una acción política, ¿cómo lo pueden hacer? Mire, cuando yo estudiaba en el Colegio Marianista de San Sebastián, en los años finales de los 60, años 68, yo tenía de compañeros de clase o de colegio al fundador de ETA político-militar, que era Pertur Moreno Bergereche, y 2 años mayor que yo, el etarra que asesinó a un guardia civil, Pardines, en el año 68. Todos estos chicos habían estudiado como yo una asignatura, que los jóvenes no saben lo que fue, pero los que tenemos una cierta edad, era formación del Espíritu Nacional de España. Con lo cual, la educación no está muchas veces en los libros. Lo que maleduca es una moda dominante en el País Vasco, porque gana ETA la batalla, no por los libros de texto, es porque se instala una moda dominante, una atmósfera que te obliga a ser de Bildu. Por eso el PNV tiene problemas de hacer listas en Guipúzcoa, porque hay una presión, hay una moda dominante, y eso es lo que educa o maleduca. Y en el País Vasco nunca ha habido en los últimos años una nueva conciencia nacional, no es verdad. Lo que hubo fue una crisis de conciencias individuales. Mi generación, muchos dejaron de creer, sustituyeron una religión por otra. La religión católica fue sustituida por una nación como nueva religión. Y es evidente que eso es la razón por la que esa batalla cultural, en buena medida, ha impregnado muchas conciencias individuales. Por eso está ganando ETA la batalla cultural, por el desprecio en general de la derecha, de no entender que la clave está siempre en el debate cultural. No solo en los libros, sino también en el ambiente que reina o que fundamentalmente dirige una sociedad. Isabel. Sí, ¿cómo es posible? Ha hablado de que ETA va a gobernar en el País Vasco y Navarra por el poder que ha obtenido Bildu en las últimas elecciones. ¿Cómo es posible que se pueda justificar ese ascenso de Bildu en el País Vasco y que en el resto de España se vea peor que allí en el propio País Vasco la inclusión de terroristas condenados en las listas? ¿Qué pasa en el País Vasco y Navarra desde su punto de vista? Bueno, el País Vasco y Navarra tiene esencialmente en el proyecto de ETA hoy una cierta tendencia a ser una moda dominante. Es decir, Navarra ha pasado de ser vanguardia de España a ser vanguardia del proyecto de ETA. Eso es una batalla cultural que se está perdiendo. Y eso hace que Vitoria, que es una ciudad clásica... Sí, es el caso más paradigmático, desde luego. Yo recuerdo siempre que cuando había unas elecciones generales decíamos el resultado de Vitoria, el resultado de Álava, es exactamente igual que el resultado de España. Hoy ha ganado Bildu Vitoria, que es la ciudad más castellana para entendernos de todas ellas. Se ha instalado la moda dominante, se ha legalizado, se ha legitimado, se ha blanqueado ETA y hay gente de izquierda que vota Bildu. Los chicos jóvenes, muchos votan a Bildu. Entonces, Bildu, por eso, va a ser algo así como un partido que cambie el ciclo histórico del País Vasco. El tradicionalismo vasco fue sustituido por el nacionalismo vasco, el del PNV, y ahora el PNV va a sufrir fundamentalmente el reemplazo por parte del mundo de ETA. Lo que pasa es que le pueden fallar a ETA 2 cosas, sus 2 aliados, Podemos y el PSOE, para gobernar el País Vasco, es decir, para obtener 38 escaños en las siguientes elecciones del 2024, no dentro de 10 años, necesita que haya 2 socios que le den los 38 escaños, que es la mayoría. Pero es evidente que Bildu probablemente va a estar en el primer puesto. Se mantiene Vizcaya, un partido como el PNV, porque es un partido vizcaitarra por naturaleza. Pero lo que es evidente, y vuelvo al debate de fondo, el debate cultural, Cataluña y País Vasco, nacionalistas vascos y nacionalistas catalanes,
han derivado de opciones conservadoras tradicionales, Convergencia y Unión y PNV, a opciones de la izquierda, porque el nacionalismo es un puente que se cruza en una dirección, no es doble dirección. Y pasan de ser sociedades conservadoras tradicionales a sociedades dirigidas por la izquierda. El nacionalismo es insatisfacción, es el caldo de cultivo ideal para las opciones de la izquierda o de la extrema izquierda. Eso es lo que ha pasado en el País Vasco. Por eso el Gobierno de España, en el mes de julio, tiene que saber que tiene otro País Vasco. El que crea que simplemente de una manera táctica va a traer al PNV o a la antigua Convergencia y Unión se equivoca. El PNV va a estar solo en una batalla contra ETA y ETA contra el PNV. Y no se van a atrever a cambiar de socios. Luis. Señor Mayor Oreja, ustedes a través de Neox, hoy una asociación, próximamente posiblemente una fundación, lo que quieren es, o así lo manifiestan, movilizar a la sociedad civil, dar esa batalla cultural desde la sociedad civil. Le pregunto, ¿está más movilizada la sociedad civil de la izquierda que la de la derecha? ¿Y qué hace, si está más movilizada la de la izquierda, qué hace que la derecha no se mueva? No, vamos a ver, yo creo en términos políticos, hoy parece que hay más movilización en la alternativa, pero en la alternativa cultural ha habido tal incomparecencia que es evidente que se puede ganar a través de una alternativa política, pero nosotros decimos, pero es que hay que ir más allá. El debate del futuro en Occidente, en Europa y en España no va a ser entre una derecha tradicional, menos impuestos, más sociedad, y una izquierda, más impuestos y menos sociedad. No, el debate va a ser entre los que creemos que hay fundamentos, que tenemos que fundamentarlos y explicarlos, y aquellos que ya no creen en nada. Ese va a ser el debate del futuro. En Europa también, ¿eh? Entonces estamos en un final de un tramo de Occidente. No estamos en el final de Occidente, pero sí de una etapa que arrancó en la Segunda Guerra Mundial. Vivimos un tránsito en Occidente. Lo que pasa es que en España estamos pasando del tránsito del crimen a la mentira. La mentira se ha hecho ley, se ha hecho norma. Y ese es el problema que tenemos, que muchas veces no hemos querido entender el proceso peculiar de España, que ha sido un acuerdo marco entre aquellos que decidieron que había que entenderse con ETA y que ya no se iban a reproducir los votos de un partido, el Partido Socialista, como los tuvo Felipe González. Y ese es el problema que hoy tenemos. Es decir, yo creo que el debate cultural exige en la derecha mucha más movilización. Y es evidente que hoy políticamente se está, en mi opinión, en la buena dirección. Pero en el ámbito cultural, el relativismo también puede ser una parte importante de la derecha. Bueno, hoy he movilizado bastante aquí en Valladolid. Me consta que ha habido mucha gente que se ha quedado fuera, no han podido estar en la sala Borja, donde celebraban ustedes ese foro, ¿no? Eso me imagino que se irá repitiendo también a otras capitales. Todos donde hemos presentado, pero luego hay que cambiar de actitud personal en los que defendemos determinados principios, con el máximo respeto hacia los que no comparten, ¿no? Pero yo siempre digo, no hay que imponer la fe, pero no hay que esconder la fe. Y ese difícil equilibrio se ha roto en el ámbito público. Por eso escribimos este libro, Vivir como si Dios existiera, una propuesta para Europa. Es decir, aunque tú no creas, tu sociedad tiene que tener un sentido de la trascendencia. Pues Jaime Mayor Oreja, gracias por acercarse aquí a Cuestión de Prioridades a Castilla y León Televisión. Mucha suerte y le seguiremos la pista. Gracias. Muchas gracias.